Las enfermedades cardiovasculares, o el objetivo de nuestra charla es que se vayan con dos ideas muy claras con respecto a qué podemos hacer nosotros para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Algunos ya podemos tener enfermedades ya establecidas, poder ser hipertensos, poder ser diabéticos, o algunos no tener ninguna de estas enfermedades, pero es igual muy importante para todos, las personas con enfermedades ya establecidas o sin ninguna enfermedad, poder conocer qué debo hacer para evitar no ser hipertenso o no ser diabético más adelante, o para evitar que me dé un infarto cardíaco o una trombosis cerebral. ¿Listo? Entonces, empecemos. Entonces, a nivel mundial, las cifras relacionadas con la enfermedad cardiovascular son bastante preocupantes, porque se convierte en la principal causa de muerte en el mundo. Miramos que en el 2015, a nivel mundial, fallecieron 17.7 millones de personas por alguna causa de enfermedad cardiovascular. O sea que la cifra es alarmante, y no estamos hablando de algo que pueda ser pasajero, sino de algo que puede terminar con la vida de nosotros. ¿Listo? De esas 17.7 millones de personas, 7.4 millones murieron por infarto agudo al miocardio y 6.7 millones murieron por accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares son lo que comúnmente en la calle conocemos como trombosis cerebral o derrame cerebral, que a algunas personas les dio, sobrevivieron y quedaron con alguna secuela, pérdida de la fuerza en una parte del cuerpo, dificultad para caminar, dificultad para poder comunicarse con las otras personas, o quedaron con un comportamiento diferente al que tenía antes. No entiende lo que la otra persona dice, o sí entiende, pero dice palabras que no quiere decir. Listo. Entonces eso es lo que se conoce como accidente cerebrovascular. Entonces veamos que esas dos causas, esas dos enfermedades son la principal causa de muerte en el mundo, y son enfermedades son muertes que podemos prevenir, no solo con la intervención del médico, sino también con la intervención del paciente, porque este trabajo de prevención no solo depende del médico general o del médico especialista, este trabajo también depende del esfuerzo que cada uno de nosotros como pacientes podamos hacer. Gran parte del objetivo de prevenir está también en nosotros, y eso es lo que queremos que se vayan hoy con la idea de qué puedo hacer yo para cada día que pase disminuir el riesgo de sufrir de un infarto o de una trombosis cerebral. O si ya me dio, que no me vuelva a repetir, porque si yo me infarto, me puede volver a dar. Si me da un accidente cerebrovascular y sobrevivo, me puede volver a dar. Y si yo no impacto sobre el disminuir el riesgo, me da 1, 2, 3, 4 veces hasta que me dio la última vez y no sobreviví. Listo. Entonces el objetivo es que nos concientizamos en que es muy importante que nosotros hagamos parte del ejercicio de prevenir estas enfermedades. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Entonces, van a haber varias enfermedades que van a comprometer el sistema cardiovascular. ¿Cuál es el sistema cardiovascular? Es aquel que está formado principalmente por el corazón y por todas las arterias y venas del cuerpo. En nuestro cuerpo hay arterias y venas por todas partes. El corazón tiene la función de bombear la sangre oxigenada a todos los demás órganos de nuestro cuerpo para que ellos puedan funcionar. Nosotros funcionamos a través de ese líquido vital que se denomina sangre, y la sangre se transporta a través de las arterias y de las venas. Podemos tener enfermedades en todos los órganos donde va la sangre, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, y también tenemos enfermedades en las piernas, eso que se llama enfermedad arterial oclusiva crónica. Voy caminando una cuadra y ya me duelen las piernas para caminar. O los pies se me ponen morados después de una semana después de una cuadra de estar caminando. Entonces es porque la sangre no está circulando bien. Entonces todo esto es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tener infartos cardíacos, podemos tener trombosis pulmonares, embolismos cerebrales, trombosis renales con infarto renal, que nos puede dejar alterada la función renal de tal manera que necesitaríamos diálisis para poder seguir viviendo. ¿Listo? También podemos tener trombosis en las piernas y tener isquemia en las extremidades, que eso puede ser tan severo que llegaría a haber la necesidad de tener que cortar alguna parte de esa pierna que está sufriendo por ese trombo. ¿Listo?
Entonces aquí en la gráfica lo vemos más claro. Entonces, vemos que hay venas y arterias en todas partes del cuerpo. Y dependiendo de dónde esté enferma esa arteria o vena, ahí vamos a tener la patología o la enfermedad cardiovascular. Entonces, a nivel cerebral, el accidente cerebrovascular en el corazón, el dolor en el pecho que denominamos angina, si eso no se trata bien, progresa a un infarto agudo al miocardio, y si el infarto no se trata de forma pertinente, la persona puede morir a raíz de ese infarto. O la trombosis es de tal magnitud que le da el dolor y muere súbitamente, sin alcanzar a llegar al servicio de urgencia para que pueda ser atendido. A nivel renal, los infartos renales, y en las extremidades, dolor para caminar o dolor en reposo. ¿Listo? Entonces son las principales enfermedades cardiovasculares que podemos presentar. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? Son una serie de elementos que sumados me van a colocar a mí en riesgo de sufrir un infarto, una trombosis cerebral o una isquemia en las extremidades, un infarto renal. Entonces son factores que pueden ser modificables o no modificables. Modificables es que si yo intervengo con algún cambio en lo que estoy haciendo en mi vida, lo puedo mejorar y eso me va a disminuir el riesgo. Y no modificable es que no puedo hacer nada para cambiarlo. Hay enfermedades que genéticamente están, ya uno nace con ellas y no la puede cambiar. Lo que se puede hacer es controlarla y tratar de mantenerlas estables para que el riesgo se pueda disminuir. Pero hay otros hábitos que sí podemos controlar y que no nacimos con eso. Nosotros no nacimos fumando, ni nacimos ingiriendo alcohol. Nosotros no nacimos para estar sentados en un sofá viendo televisión todo el tiempo, sino que al contrario, nacimos para no fumar, para no consumir alcohol, para caminar, para hacer ejercicio. Entonces, todo eso es importante para poder disminuir el riesgo de que me dé un infarto o una trombosis cerebral. ¿Listo? ¿Cómo puedo conocer mi riesgo cardiovascular? De pronto yo como paciente solo no me puedo dar cuenta, pero sí puedo saber que si fumando tengo más riesgo de que me pueda infartar cualquier día. Porque el infarto cardíaco a veces no avisa. A veces viene presentando síntomas, pero algunas veces uno no se da cuenta, sino que dio el infarto y me tocó irme a urgencias de una vez. La trombosis cerebral tampoco avisa. ¿Listo? Entonces, yo puedo saber que al fumar ya tengo un riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Que si tomo alcohol con mucha frecuencia hasta embriagarme, también debo saber que al hacer eso tengo mayor riesgo de hacer un evento cerebrovascular. Que si no hago ejercicio, si soy perezoso en la casa, solo voy al trabajo y del trabajo a la casa y me quedo en la casa solo viendo televisión o durmiendo, también aumento el riesgo de que pueda hacer un accidente cerebrovascular. Entonces, ya conociendo eso, sé que estoy en riesgo de poderme infartar o que me dé un derrame cerebral. ¿Listo? Entonces, yo puedo intervenir en eso. ¿Bien? Pero existen médicamente una serie de tablas con las que yo puedo calcular qué tanto riesgo de sufrir un infarto o una trombosis cerebral tiene un paciente. Entonces, esas tablas nos sirven para definir si el paciente tiene un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo o muy severo de poderse infartar, teniendo en cuenta que las enfermedades que tiene el paciente, sus hábitos y exámenes en sangre. ¿Qué enfermedades? Si es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedad en los riñones, si el paciente fuma, y los exámenes en sangre, cómo tiene el colesterol. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí presentes sufrimos de la presión alta? ¿O sufrimos de la azúcar alta, diabetes? ¿Cuánto fumamos? Listo. Entonces, yo teniendo en cuenta todo eso, puedo decir que mi paciente tiene un riesgo leve, moderado, alto o muy alto. Tengo que intervenir en todos, pero uno tiene que ser más intenso en el paciente que tiene un riesgo alto o muy alto, porque sé que en cualquier momento se puede infartar o en cualquier momento le puede dar una trombosis cerebral. Listo. Todo lo que vamos a hacer dirigido para disminuir ese riesgo, porque yo puedo empezar en un riesgo muy alto y puedo terminar en un riesgo moderado o leve. Sí, soy juicioso con todas las indicaciones que el médico nos va a dar y con todo lo que vamos a aprender acá. No solo es de medicamentos, o sea, no solo las pastillas son lo que nos va a disminuir el riesgo.
No solo el que yo me ponga la insulina me va a salvar, no solo el que yo me tome la pastilla para la presión me va a salvar. No tiene sentido que yo me ponga la insulina y coma desordenadamente. Yo me puedo poner la insulina y comer de forma desordenada, comer igual dulce, igual harina, no hacer ejercicio, eso no me va a disminuir el riesgo. Listo. Tomarme el enalapril, el losartán, el amlodipino, el captopril, me puede controlar la presión, pero si yo no bajo el consumo de sodio en las comidas, así como igual de sal, sí, como muchas harinas, sí, como muchas frituras, igual el riesgo de que me pueda dar un infarto o un derrame cerebral está ahí. Entonces no solo son los medicamentos, es también hacer un énfasis en que el cambiar el estilo de vida que tenemos va a mejorar mucho y nos va a dar una mejor calidad de vida. ¿Listo? Eso no es para que lo lean ni que lo aprendan, sino que nosotros con esta tabla podemos calcular el riesgo. ¿Listo? Entonces los médicos tenemos disponible esta tabla para que en la consulta podemos decir, señor, su riesgo de sufrir un infarto o una trombosis cerebral es del 10%, es del 15%, que es un riesgo alto, o es más del 20%, que es un riesgo muy alto. O usted su riesgo es del 1%, como está muy bien, tenemos que seguir haciendo énfasis en el ejercicio y en la alimentación. Listo. También, como ya estamos en una era digital y tecnológica, en los celulares, en los smartphones, también tenemos la posibilidad, cualquier persona, de descargar aplicaciones con las que podemos calcular el riesgo cardiovascular. Entonces existen múltiples aplicaciones, aquí le traje un pantallazo de un ejemplo donde, ¿qué se hace? Miramos si la persona es mujer u hombre, eso también varía un poco el riesgo. Se mira si la persona es fumador, si es diabético o si es hipertenso, o sea, si está en algún tratamiento con medicamentos para la presión arterial. ¿Listo? ¿Cuántos años tiene la persona? ¿Cómo tiene su presión arterial? ¿Cómo está el nivel de colesterol? El colesterol, todo el perfil lipídico. El colesterol lo sabemos solo con exámenes en sangre, eso no nos damos cuenta de ninguna otra manera sino con un examen de laboratorio. La presión arterial nos podemos dar cuenta cuando vamos a la consulta, o si tenemos la posibilidad de tener un tensiómetro digital en la casa, podemos tomarnos la presión arterial y tener un registro de la misma. Todo eso nos va a dar a calcular un riesgo. Ahí hay un ejemplo. En el lado izquierdo le dio 3.9%, que es un riesgo leve de sufrir una trombosis cerebral o un infarto del miocardio proyectado a 10 años. ¿Listo? Y miremos que también nos ayuda para calcular la edad vascular, o sea, está la edad cronológica, que es la que tenemos, que en ese paciente era de 49 años, y teniendo en cuenta los exámenes y su presión arterial, cuál es su edad vascular, o sea, su edad interna, y daba parecido, 48. En el ejemplo de la imagen de la derecha, un paciente de 70 años, que está con un colesterol alto, con el colesterol HDL ahí en límites inferiores, diabético, y el riesgo de sufrir un infarto o una trombosis a 10 años le dio más del 30%, que es muy alto. Y miren la diferencia, la edad cronológica es 70 años y su edad vascular es mayor a 80 años. O sea, tiene cronológicamente 70 años, pero su cuerpo por dentro está más deteriorado por no estar cuidándose de sus enfermedades. ¿Sí me hago entender? Entonces, como vemos, es muy importante que nosotros conozcamos las enfermedades que tenemos previamente para poder impactar en ellas y disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Listo? Una de las enfermedades más frecuentes que se presenta en nuestro país es la hipertensión arterial y es uno de los principales factores de riesgo para que yo me pueda infartar o me pueda dar una trombosis cerebral. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que soy hipertenso? La mayoría de las veces eso no da síntomas, la persona no sabe si es hipertensa o no, sino cuando va a una consulta porque le dio gripa o porque tiene algún otro síntoma, un dolor en la espalda, y le tomaron la presión y le encontraron la presión en 150/80. Señor, señora, usted sufre de la presión alta. ¿Listo? O se la encontraron en 130/80, puede que sí, puede que no, y le dijeron, señora, señor, vaya y se toma la presión durante 3 días seguidos y lo anota en un papelito y me lo trae. Y durante esos 3 días el registro que hizo de la presión arterial le salió la mayoría por encima de 130/80.
señor, señora, usted es hipertenso. Listo. El diagnóstico de hipertensión es un diagnóstico de fin de vida. Es una enfermedad que podemos controlar. Y si se diagnostica tempranamente, podemos evitar que se presenten complicaciones asociadas a ella. Listo. Entonces, no podemos darnos cuenta antes, sino solo cuando vamos al médico y nos toman la presión arterial. Pero una vez que sepamos que somos hipertensos, debemos ser conscientes de ser juiciosos con la medicación y empezar a cambiar los hábitos en el estilo de vida que ahorita vamos a explicar. ¿Qué causa la hipertensión arterial? La mayoría de las veces la hipertensión se denomina idiopática. ¿Qué significa eso? No tiene una causa clara. Es hipertenso, pero no se conoce por qué causa. Más del 80% de las personas que son hipertensas no tienen una enfermedad previa. Hay otros, un grupo más pequeño, que sí tienen otras enfermedades. Enfermedades que afectan la circulación o enfermedades autoinmunes. O sea, tienen lupus, tienen artritis reumatoidea, que le pueden provocar hipertensión arterial. O tienen algunas otras enfermedades que alteran la producción de ciertas hormonas que nos producen la hipertensión arterial. Pero la mayoría de los pacientes no tienen una causa de por qué son hipertensos. Entonces, en ese caso se denomina hipertensión arterial idiopática. Listo. Si tienen preguntas, van levantando la mano y la podemos responder con gusto. ¿La hipertensión puede ser genética? Para que escuchen. ¿Puede ser genética la hipertensión? Sí, la hipertensión tiene un componente genético. ¿Listo? Entonces, si mis padres son hipertensos, yo tengo un riesgo aproximado del 50-75% de ser hipertenso. Es decir, mi padre y mi padre es sano, mi madre es hipertensa, yo puedo tener un riesgo de 1/3 hasta 2/3 de sufrir de hipertensión arterial. Entonces, eso me obliga a mí a ser juicioso con las comidas y con el ejercicio para evitar ser hipertenso. Si yo, teniendo un padre o mi abuelo hipertenso y soy desordenado con las comidas, como muchas harinas, mucha sal, lo más probable es que cuando ya llegue a los 40, 50 años ya esté empezando a sufrir de hipertensión arterial. Listo. O sea, sí tiene un componente genético, pero yo puedo disminuir el riesgo de ser hipertenso si me doy cuenta desde edad temprana el riesgo que tengo. ¿Sí me hago entender? Doctor, ¿y las enfermedades renales? Las enfermedades renales, genéticas, sí, también pueden ser genéticas. Pero también puede haber hipertensión por eso. Uno puede ser hipertenso por enfermedad renal, sí, porque la hipertensión se controla en diferentes ejes y uno de los ejes importantes en controlar la presión arterial en nuestro cuerpo lo hace el riñón. El riñón ayuda a eliminar sustancias como el sodio, ayuda a eliminar agua, y si no eliminamos eso, la presión en el vaso sanguíneo va a aumentar y eso nos va a generar la hipertensión arterial. Y si uno puede tener enfermedad renal porque le salió un quiste en el riñón, o tener una enfermedad poliquística renal, o sufrió un accidente de tránsito con un trauma y se le dañó el riñón por el accidente, y con un solo riñón más adelante puede uno empezar a sufrir de eso y generar la hipertensión arterial. ¿Listo? Bien. Otra enfermedad cardiovascular, la hipercolesterolemia. ¿Qué es eso? Es aumento de los niveles de colesterol en la sangre. ¿Listo? Muchos de estos casos pueden ser genéticos también, donde hay algo que se llama hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia hereditaria, donde la persona no metaboliza bien sus niveles de colesterol por un déficit de una enzima. O sea, nace sin producir esa enzima que controla los niveles de colesterol en la sangre. ¿Listo? Otros son adquiridas porque la persona come mucha grasa y consume mucha harina. Entonces se le aumenta el nivel de colesterol. Uno puede tener solo colesterol alto y no ser hipertenso y no ser diabético. O puede ser hipertenso y tener colesterol alto, o puede ser hipertenso, diabético, colesterol alto. ¿Listo? Entre más tengamos, más riesgo de poder sufrir un infarto o una trombosis cerebral. ¿Listo? Muchos tienen esa pregunta: ¿colesterol bueno o malo? ¿Triglicéridos? ¿Qué son esos? El colesterol en el cuerpo es necesario. Nosotros necesitamos las grasas en nuestro cuerpo porque hay células que utilizan el colesterol para poder funcionar. O sea, principalmente las neuronas necesitan de ácidos grasos para poder hacer la transmisión de esa chispa que producen y poder llevar toda esa información a nivel cerebral.
O sea, el colesterol no es que sea malo en el cuerpo, nosotros debemos tener un nivel de colesterol para que pueda nuestro cuerpo funcionar. Listo. Pero hemos documentado ya con el avance en la medicina de que hay un colesterol que es protector para el corazón y un colesterol que en niveles muy altos es dañino para el corazón. Entonces, en el colesterol nosotros tenemos diferentes tipos de colesterol. Un colesterol total, que es el que engloba a todos, y eso nos va a dar un valor en el examen de laboratorio. Un colesterol LDL, que es el que llamamos ahora colesterol malo, porque si está muy alto, me predispone a mí a sufrir de un infarto o de una trombosis cerebral. Colesterol que llamamos bueno, que es colesterol HDL, que entre más alto esté, más me protege de sufrir de un infarto o de una trombosis cerebral. Y los triglicéridos. Todo es necesario que esté en la sangre. Nadie va a tener eso en cero, nadie. Ni el objetivo es que eso esté en cero, tampoco es el objetivo que esté en cero. Listo. En la tabla se ven los valores que son deseables y los valores que no son los deseables. Por ejemplo, el colesterol total, lo ideal es que esté siempre por debajo de 200. Listo. No queremos que esté por encima de 240, porque eso nos altera, nos predispone a sufrir de trombosis en cualquier parte del cuerpo. Listo. El colesterol LDL, que es el colesterol malo, queremos siempre que esté por debajo de 100. Listo. Entre más alto esté por encima de 100, tengo más riesgo de sufrir de un infarto o de una trombosis cerebral. Listo. Si lo tengo más de 190, el riesgo de que me infarte es altísimo. Entonces, eso hay que controlarlo. Cuando ya están muy altos, aparte de la dieta, se necesita de medicamentos para ayudar a controlar esos niveles. El colesterol HDL tiene que ser lo más alto que se pueda. 60 o más nos protege de un infarto o una trombosis cerebral. Y los triglicéridos deben estar por debajo de 150. Entre más alto esté, más riesgo tengo de poder sufrir algún evento cerebrovascular. Tengo el colesterol alto, ¿cómo me doy cuenta sin hacerme los exámenes? No siempre hay síntomas. Generalmente uno considera, no, tengo mareo, debo tener el colesterol alto. No siempre toda persona que se marea tiene el colesterol alto. Listo. El mareo es un síntoma muy inespecífico. Se presenta por cualquier tipo de enfermedad, por enfermedades del corazón, enfermedades del cerebro, enfermedades de los oídos. Tengo el sodio bajo, me mareo, tengo el sodio alto, me mareo. O sea, son múltiples causas. No solo me mareo, tengo el colesterol alto, no. Listo. Muchas de las personas que tienen colesterol alto no tienen síntomas, no se dan cuenta de eso, sino con un examen en sangre. Entonces ahí es donde viene la parte de prevención de nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que se hicieron el examen de colesterol? A los 20 años se hicieron examen de colesterol, a los 25 años, a los 30 años, nos venimos a hacernos exámenes a los 45, a los 50, a los 60 años. Y entonces nos estamos dando cuenta tarde de que sufrimos de dislipidemia, o sea, de hipercolesterolemia. Entonces las recomendaciones son, personas de 20 años en adelante, cada 5 años medirse el perfil lipídico, así no sienta nada. Cada 5 años voy al médico para que me mande los exámenes. La única forma de yo saber que tengo el colesterol alto es como midiéndome en sangre, no tengo otra forma. No es midiendo la presión arterial, no es con el fonendoscopio, no es tocando al paciente, no tengo forma de saber cómo está el colesterol, sino es haciéndome el examen en sangre. Listo, yo no es que usted vaya a mi consultorio y yo tocándolo sé que tienen 200 de colesterol, no tengo forma. La única manera es con el laboratorio. Listo. Entonces, para las personas jóvenes que están acá, adultos jóvenes y adultos mayores, desde los 20 años podemos hacernos los exámenes de colesterol. Listo. Cada 5 años. Cuando llegue a los 40 años, no tengo enfermedades todavía, me lo debo hacer cada 2 años. Cuando ya pase a los 50 años, no tengo ninguna enfermedad, me lo debo hacer cada año. Pero si ya tengo 50 años y soy hipertenso diabético, debo hacérmelo cada 6 meses mínimo, o sea, 2 veces al año. Si están alterados, tengo que hacérmelo cada 3 o 4 meses. Si estoy tomando algún medicamento para ayudarlo a controlar. Listo. Entonces, para dejar una enseñanza en este punto, no tengo que esperar tener 50, 60 años para poderme hacer el examen de colesterol. Listo. Desde los 20 años, cada 5 años, yo me hago el perfil lipídico y un examen de azúcar. Listo. ¿Preguntas? ¿El colesterol también se controla con el ejercicio? Sí. Importante, ahorita lo vamos a ver más detallado, ejercicio y dieta para ayudar a controlar el colesterol. ¿Listo?
generalmente lo que más va a impactar, porque, vuelvo y repito, yo voy a ir al médico, el médico me va a ver, tengo el colesterol en 240, tengo el LDL en 120, 125, 130, se va a tomar esa pastilla todos los días en la noche. Me la estoy tomando todos los días en la noche, pero no salgo a caminar nada. Voy a ir a la tienda, voy a ir al supermercado que queda 15 minutos caminando, pero me voy en buseta. ¿Listo? O me voy en la moto, o me voy en el carro. La comida, no, lo mismo. Casi media libra de arroz al almuerzo, con papa, con plátano, con yuca, con la carne guisada, con el chicharrón. Doctor, ¿usted está tomando los medicamentos? Sí, todos los días me lo tomo, a las 8 o 9 de la noche, antes de acostarme me lo tomo. El examen, igual o más alto. Entonces, no solo el medicamento es lo que va a controlar las enfermedades, sino lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta también, que es el ejercicio y la alimentación. ¿Listo? Bien. Entonces, esta gráfica es para que vean lo que pasa dentro del vaso sanguíneo. Estos 4 círculos son arterias que están cortadas por la mitad o por el centro. Lo que se ve en color amarillo es el colesterol. Como les digo, el colesterol es necesario en el cuerpo, pero cuando está muy alto se puede ir acumulando dentro de las arterias. Entonces, nuestras arterias son las tuberías. Una tubería que se llena de sucio, le echamos sucio. El sucio se va acumulando dentro de la tubería, llega un momento en que el agua no va a circular a través de ella y se va a taponar. En el caso de las tuberías, el agua se va a devolver y va a hacer un reguero en la casa, o la tubería se va a romper y va a hacer un daño grandísimo. En las arterias pasa algo muy similar. El colesterol se acumula dentro de las paredes y va generando una placa, que eso va creciendo. No crece de un día para otro, no crece en una semana, tampoco en un mes, eso es de años. O sea, cuando yo me infarto, no me infarté porque la placa esa apenas se me formó la semana pasada, no. Hace 5 o 6 años eso viene ahí, lentecito, pero yo no me di cuenta, o me dieron las recomendaciones y no le encontré ningún sentido a eso y no hice ningún cambio en mi vida, y la placa siguió creciendo. ¿Listo? Entonces empieza así, la arteria sana, la sangre pasa normal por ahí, pero el colesterol se va pegando y va atrayendo otras sustancias, otras células, que van a acumular, haciendo que la placa se vaya agrandando hasta que la sangre prácticamente no pasa. ¿Listo? Cuando la sangre no circula, lo que queda más allá de esa obstrucción no recibe la nutrición, porque la nutrición la célula la recibe a través de la sangre. Y si no se nutre, sufre y muere la célula. Doctor, ¿y eso se puede reversar? ¿Hay algo pues con el ejercicio, con algo? Se puede estabilizar y evitar de que siga progresando. ¿Listo? O sea, el objetivo es estabilizar la placa, es que no siga creciendo o que no se desprenda del vaso. Porque también, sí, señora. Porque también pasa que existe esa placa, por ejemplo la de la figura número 3, contando de izquierda a derecha, se puede desprender y empieza a moverse por todo el cuerpo, por toda la circulación, y va a llegar al riñón, o va a llegar a los pulmones, o va a llegar al cerebro. Entonces, me da el infarto cerebral, o el infarto pulmonar, o el infarto renal. Entonces el objetivo es estabilizar esa placa. Listo, le traigo esta gráfica que se ve bastante cruda, pero es para que entiendan la magnitud de las enfermedades. Doctor, pero se dice que el colesterol es el engrosamiento de las paredes de las arterias, ¿sí? El colesterol no es el engrosamiento, el colesterol es grasa que nosotros necesitamos. ¿Listo? Eso va circulando por la sangre. El colesterol normal está circulando. La primera imagen es una arteria sana. A través de él va circulando el colesterol normalmente. El problema es, si yo soy hipertenso, la presión alta me daña la arteria por dentro y hace que el colesterol se pegue a esa parte que se dañó. Entonces una gota de colesterol atrae más gotas de colesterol. Cuando da la trombosis es eso, la arteria está cerrada como está allá. Entonces el colesterol lo que hace es llamar el trombo, que son unas células en la sangre que se llaman plaquetas. El colesterol atrae todo eso y hace que se pegue, se va pegando hasta que tapa el paso de la sangre a esa parte del cerebro. Entonces eso es lo que le da a uno trombosis cerebral. Dependiendo de la arteria que se afectó, así la persona se afecta con relación a su movilidad o su respuesta neurológica.
El objetivo no es limpiarlas, porque entrar a una arteria para tratar de limpiar eso es un riesgo altísimo porque yo le puedo romper el vaso. Entonces, eso está ahí estable y si yo llego con un alambre a tratar de limpiarle y le rompo el vaso, ya le estoy generando una complicación que es una hemorragia interna, que lo puede matar también. Listo. Yo solo entro. Pero perdón, si ha sido creado con una serie de células o de alimentación que usted ha dado, que yo no sé cuál es la forma que le queda, con unos medicamentos también no se puede limpiar eso. No, los medicamentos no lo limpian, los medicamentos lo que hacen es que no se siga pegando más colesterol a eso. Listo. O sea, cuando ya yo intento prevenir que se produzca la complicación, lo que voy a hacer es estabilizar esa placa. O sea, cuando usted es hipertenso, para mí siempre va a estar como en la figura que le sigue a la arteria sana. O sea, yo tengo que tratar de evitar de que no progrese ni a la tercera ni a la cuarta. Yo no tengo que hacer ningún examen invasivo para saber cómo está eso. O sea, no necesito tener que hacerle cateterismo en el corazón para ver si las arterias están así, si usted no tiene síntomas o otros exámenes que nos diga que está infartado. Listo. O tampoco tengo que entrar a la arteria del cerebro para ver cuál está como en la figura 2. Yo lo que necesito es, con los medicamentos y con las actividades que ustedes van a hacer, con el cambio en el estilo de vida y el ejercicio, evitar de que progrese hasta la última figura. ¿Sí me hago entender? O sea, hay medicamentos que nos van a ayudar a evitar que llegue hasta lo último. Cuando ya usted está en lo último, ya ahí sí me toca entrar a hacerle un tratamiento directo a la arteria que está enferma, si es posible. Generalmente ocurre cuando uno tiene un infarto, pero cuando uno le da una trombosis cerebral, generalmente yo no voy a entrar a esa arteria a destaparla, por decirlo así. Hay medicamentos que en el momento agudo ayudan a tumbar el trombo que está provocando la obstrucción, medicamentos intravenosos, pero cuando ya tengo el síntoma, ¿sí me hago entender? O sea, yo lo que quiero es evitar llegar a la última gráfica, y la última gráfica ya sí me toca hacer intervenciones que pueden ser muy agresivas y riesgosas. Yo lo que quiero es poder mantenerlo en el 1 o en el 2. Listo. Eso sí, con los medicamentos y con el ejercicio y una buena alimentación. ¿Preguntas? Es bueno tomar la decisión a cualquier edad y decir, bueno, yo estoy cansado de ir al médico y que me manden tal medicina y yo no me mejoro, yo no me siento mejor. Es bueno tomar la decisión definitivamente, nada de grasas, nada de aceites. Es que nosotros necesitamos, los aceites se necesitan para la alimentación. O sea, nosotros necesitamos aceites para poder mantener el HDL alto. Listo. Y otro tipo de alimentos como la comida de mar para ayudar a mantener ese HDL, que es el colesterol bueno elevado. Listo. Exacto. Entonces, dentro de los aceites que se recomienda por usarse, el aceite de oliva, aceite de origen vegetal, y tratar de evitar el aceite que es de origen animal, porque hay regiones en el país de que se cocina con aceite de origen animal, o sea, el aceite del puerco, por ejemplo. Entonces, es un aceite que es rico en grasas saturadas, y ese es el aceite que poco a poco nos va taponando las arterias. Doctor, ¿hay alimentos que de pronto lo pueden bajar, como el producto del aguacate? Sí, hay alimentos que ahorita lo vamos a mostrar, nos va a ayudar a bajar los niveles de colesterol y a controlarlo. El huevo tiene colesterol, pero el huevo es un alimento muy nutritivo. ¿Por qué? Porque aparte de que es una buena fuente de proteína, el colesterol que tiene en el huevo ayuda a mejorar las funciones neurológicas. Entonces, la idea es consumir huevo, sino que a veces nos acostumbramos en que en el desayuno consumimos 5, 6, 7 huevos revueltos, todo junto en el desayuno, y eso sí es peligroso porque sí aumenta mucho el consumo de calorías en un solo desayuno, por ejemplo. En la semana, uno podría consumir un huevo todos los días, sí. Sí, un huevo todos los días a una persona. Otra enfermedad que aumenta el riesgo cardiovascular, la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad donde nuestro cuerpo no está logrando controlar los niveles de azúcar en la sangre. O sea, el azúcar que medimos en la sangre para saber si es diabético o no se llama glucosa. Listo. La glucosa es necesaria. O sea, no es que la glucosa tiene que estar 0 en la sangre, no, tampoco. Listo, la glucosa es necesaria porque el cerebro utiliza la glucosa para hacer sus actividades
diarias. Hay otras células que utilizan la glucosa para sacar energía y poder trabajar. Pues se dan cuenta que a la persona que se le baja el azúcar se puede desmayar también, entonces no es bueno que esté bajo ni es bueno que esté alto. Tiene que estar en un rango adecuado para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Pero llega el momento en el que no logra controlar los niveles de azúcar. ¿Cómo controlamos los niveles de azúcar normalmente? Nosotros tenemos un órgano en nuestro cuerpo que se llama páncreas. El páncreas produce una sustancia, una hormona que se llama insulina. O sea, nuestro cuerpo produce insulina. ¿Cómo hace eso? Cuando comemos, el páncreas se da cuenta de que, uy, está llegando comida al cuerpo. ¡Pum! Activa la producción de insulina para controlar los niveles de azúcar. Listo. ¿Por qué el páncreas deja de producir la cantidad suficiente de insulina para controlar el azúcar y me convierto en diabético? Porque fui muy desordenado con la comida antes. Entonces estoy exprimiendo el páncreas a producir mucha insulina hasta que desgasto las células. Entonces llega el momento a los 40, 45, 50, 55 años donde el páncreas ya dejó de producir la insulina suficiente para controlar el azúcar y el examen me sale alto. Listo. Hay otras personas que genéticamente tienen el problema y nacen con una diabetes. Entonces ahí es donde vienen los dos tipos de diabetes que conocemos como tipo 1 y tipo 2. Entonces el diabético tipo 1 nació con el problema en el páncreas, no produce insulina y se le diagnostica la diabetes desde temprana edad. Muchas veces desde la niñez ya se diagnostica la diabetes. Y el tipo 2 no nació con su páncreas sano, pero por malos hábitos alimenticios, por no hacer ejercicio, el páncreas se desgastó y deja de producir la cantidad suficiente de insulina y es el que diagnosticamos de diabetes a los 40, a los 45, 50, 60 años. Listo. Esos dos tipos de diabetes tienen diferentes formas de tratarse. El tipo 1 sí o sí necesita tratarse con insulina. El tipo 2 se puede tratar con medicamentos que ayudan a controlar la glicemia. Algunos tomarán metformina, otros tomarán glibenclamida, otros tomarán otros tipos de medicamentos. Algunos necesitarán metformina e insulina. Listo. ¿Cuántos se ponen insulina de los que están acá presentes? Listo. Entonces, ¿y cuántos toman pastillas para la diabetes? Metformina o glibenclamida. Listo. Entonces, el tipo 2 es un resultado de que estamos muy desjuiciados con nuestra forma de vida desde la juventud. Sí. O sea, la persona que con frecuencia ingiere licor hacia la embriaguez satura mucho al páncreas y con el paso del tiempo también desgasta la producción de insulina y se convierte en una persona diabética. La diabetes es una de las enfermedades que más complicaciones produce si no la controlamos de forma oportuna. O sea, si somos diabéticos, si seguimos siendo descuidados y mantenemos los niveles de azúcar altos en sangre, eso va a alterar funciones de otros órganos como el riñón, altera la visión, nos predispone a infarto, nos predispone a trombosis cerebral. Listo. Entonces es muy importante ser muy juicioso con el control de la diabetes. O sea, Los carbohidratos aumentan mucho la glicemia. sí, las harinas cuando se absorben en nuestro cuerpo, de ahí también sacamos glucosa. Entonces el consumo alto de harina aumenta los niveles de azúcar en la sangre. La alimentación no es que yo tenga que dejar de comer, como están preguntando, dejar de comer grasas, dejar de comer azúcar, dejar de comer harina, no, sino que poder controlar ese tipo de alimentos y porcionar la ingesta de ellos. Hay una base de la alimentación que va a ser verduras, hortalizas y la proteína que viene del pescado o del pollo, va a ser la base de nuestra comida. No significa que no vamos a comer más azúcar en la vida, sino que hay que controlar la ingesta. Porque es que le mandan a uno una dieta terrible que no puede comer arepa, no puede comer cebolla, no puede comer pan, suspendan los carbohidratos, suspendan los lácteos, ¿uno qué come entonces? No. La idea es poder consumir todos los grupos de alimentos, pero de una manera controlada. Listo, la idea es, porque eso pasa muchas veces en la consulta. No es que ya no sé ni qué comer, me da miedo comer cualquier cosa porque me sube el azúcar, ¿no? Entonces para eso estamos nosotros, para poder dar una buena dirección de la alimentación. Es más, la forma de comer de la persona diabética es lo que debe hacer todo el mundo sano, joven, adulto mayor. Como ustedes deben comer, debemos comer todos. Listo, porque es la forma más saludable. Comer, si uno, o sea, no repetir tanto las harinas,
Sí, la idea es comer porcionado y tratar de evitar los azúcares refinados, o sea, el azúcar normal que conocemos y hay que tratar de evitarlo. Y no solo es para el diabético, sino también para la persona que no sea diabética, porque las azúcares que no son, esas azúcares refinadas son las que aumentan mucho el nivel de azúcar en la sangre. Y si nosotros nos acostumbramos desde muy joven a consumir ese tipo de azúcar, más adelante vamos a tener problemas con eso. Entonces, ese tipo de azúcar que ustedes consumen es la que debemos usar las personas que no somos diabéticos. O aumentar más las verduras, o sea, comer más ensalada y carne y menos arroz, debemos hacerlo todos. ¿Listo? No solo es la persona que tenga ya alguna enfermedad, sino la persona sana debe empezar a comer así, sino que nosotros, tanto por cultura, nos acostumbramos a comer de una forma que no es saludable. Y no solo pasa en Antioquia, sino en todas las regiones de nuestro país, donde el arroz y la fritura son lo principal en nuestra comida. Y creemos que algunas saben bien, es lo bueno, pero no es así. Listo, ahorita vamos a mirar cómo debemos comer. Sí, es que la hipertensión o la diabetes no solo es para el obeso. Hay personas que son delgadas y tienen esas enfermedades. Y también se infarta. E incluso la persona que hace deporte también se puede infartar, pero no significa que si un deportista le dio un infarto, no, pero si él que corría 5 kilómetros cada 3 días se infartó, yo me voy a quedar quieto. No, porque es que es más probable que una persona obesa y sedentaria se infarte que una persona delgada y atleta se infarte. El riesgo, este hace ejercicio, este no hace ejercicio y es obeso, se va a infartar más este. Entonces, en esos casos hay un componente genético, lo que hablaba al principio, que en muchas de esas personas hay una enzima que no se produce y por eso no regula el colesterol. Entonces, esas personas que ya son que tienen esa enfermedad necesitan tomar el medicamento siempre y regular por la alimentación como lo está haciendo. ¿Cómo? Problemas de tiroides. También puede predisponer a otras enfermedades, a la alteración del colesterol, porque la tiroides produce unas hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo. Y cuando la persona no produce la cantidad suficiente de esas hormonas, el metabolismo va muy lento y acumula más colesterol. Sí, sí, porque también ahí existen los componentes anatómicos, que tiene una arteria de las arterias coronarias, nació con ella muy delgadita o tiene una forma normal y cualquier trombo, por muy pequeño que sea, llega ahí y la tapó. O sea, hay personas que no sufren de enfermedades, son sanos, ¡pum! Y un dolor, fueron urgencias, señor, usted está infartado. Sí, puede pasar. Listo, pero ese porcentaje es el porcentaje bajo. El porcentaje alto son los que estamos hablando ahora. ¿Puede un paciente diabético curarse solamente con medicamentos, sin medicamentos, solamente con tratamiento dietético y con... Hay diabéticos que pueden controlar sus niveles de azúcar con ejercicio y con la dieta, sí. O sea, uno empieza a ver con medicamentos y llega el momento en que va muy bien y le empieza uno a suspender y se controlan solo sin medicamentos, sí. Si es tipo 2, el tipo 1 siempre va a necesitar insulina. Que nuestros padres sean fumadores también aumenta el riesgo de nosotros. No, sí, no. Lo que pasa es que el ser fumador pasivo nos pone en riesgo. Entonces, a veces de sufrir enfermedades cardiovasculares porque nosotros estamos aspirando el humo del cigarrillo, entonces la nicotina también. Entonces, eso se va acumulando en las arterias de nuestro corazón. Porque lo del tabaquismo no solo es que produce enfermedades respiratorias, perdón. El que fuma no solo va a sufrir de enfermedades respiratorias, el riesgo no es solo que sufra de EPOC o que sufra de cáncer pulmonar, no. El que fuma, que solo fuma, no es hipertenso diabético, también tiene más riesgo de infartarse, también tiene más riesgo de sufrir enfermedades isquémicas en las piernas. Sí. No, usted inhala el humo del cigarrillo y eso se absorbe a través del pulmón y llega a la sangre. ¿Listo? ¿Cómo? No.
se puede usar y ustedes lo pueden usar para endulzar sus bebidas. Lo que pasa es que la idea es que se use para tratar de endulzar las bebidas. Ellos vienen con unos medidores que son muy pequeñitos, ¿no? Unas cucharaditas pequeñas que son por usar 1 o 2 cucharadas en cada bebida que vayan a tomar. Me han dicho que la Splenda es malísima, ¿Cómo? que la Splenda es muy malo, ¿será cierto o no? La Splenda. No. El tema es que hay personas que son diabéticos y no se acostumbran a tratar de disminuir el dulce en la alimentación. Entonces, si yo le echo mucha más azúcar y sea Splenda, para sentir el dulce en la bebida, igual va a ser malo. Listo. Lo que tengo que acostumbrarme es a tratar de que la bebida no tenga que ser dulce para poderla tomar. Incluso si no tomo jugo y tomo agua, sería mejor. ¿Quién más levantó la mano? Listo, sigamos. Entonces, el tabaquismo, como le estaba diciendo, no solo es un hábito muy malo para nuestro cuerpo. No solo porque predispone a cáncer pulmonar, que es una cosa gravísima, uno se puede morir de cáncer pulmonar y muere feo, o sea, sufre mucho con eso, sino que también sufre de otras enfermedades como el EPOC, que de pronto han escuchado de familiares, vecinos, o de pronto alguno tenga ese diagnóstico. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el paciente que fuma, se va dañando los bronquios de los pulmones y termina con esa enfermedad, que es una enfermedad que no se quita, que se puede controlar, pero que si la persona sigue fumando va a terminar dependiente de un oxígeno o de un aparatico para poder dormir en la noche, porque si no se ahoga. Listo. Entonces, no solo produce enfermedades respiratorias, también la nicotina del cigarrillo tapa las arterias, favorece a que se formen las placas, favorece a que el colesterol se pegue en las arterias. Listo. Entonces, si fumamos y dejamos de fumar a mediano y largo plazo, va a ser muy beneficioso para nuestro cuerpo, porque si todavía no sufrimos de enfermedades relacionadas con el cigarrillo, el riesgo de que suframos de algo parecido va a disminuir. Listo. Oiga, Entonces, muchas veces hay pacientes que tienen EPOC y no han fumado nunca en la vida. porque hay personas que pueden cocinar con humo de leña y eso predispone a sufrir de EPOC, o que trabajen en minas, que estén expuestos a sustancias como el asbesto o silice, porque en las zonas de Antioquia también se trabajó con minas y muchas personas en la juventud trabajaron 14, 15, 18 años en minas y eso también predispone a que sufren de esa enfermedad. Otra enfermedad es la obesidad. Dice, eso es una enfermedad, no es solo algo de apariencia física. La obesidad es una enfermedad que cada día que pasa está aumentando en porcentaje. Listo. Los Estados Unidos se ha convertido en un problema de salud pública por la forma como comen, ya el porcentaje de pacientes obesos es muy alto. Y la obesidad predispone a muchas enfermedades. Un paciente obeso tiene riesgo de tener cálculos en la vesícula, de ser diabético, de sufrir un infarto cardíaco o una trombosis cerebral, de tener artrosis o problemas articulares en las rodillas, en los hombros, en los codos, en los tobillos, de ser hipertenso, apnea del sueño, cuando duerme se levanta asustado porque se está ahogando por la misma obesidad, entonces terminan con un aparato también para poder dormir y que cuando se quede sin respirar el aparato respire por él, que se llama CPAP, que es como un ventilador pequeñito. Listo, entonces veamos la gráfica porque veo que aquí la mayoría no son obesos, no queremos llegar allá. La obesidad es una enfermedad que mata. Listo. Si tenemos familiares así, hay que asustarlos, hay que bajar de peso. Listo. Si la persona tiene artrosis y no es obesa, ¿por qué tiene artrosis? Hay otros factores que pueden producir la artrosis. Disminución del líquido sinovial, que es como un lubricante de la articulación. De pronto tiene otras enfermedades adicionales como artritis reumatoidea y eso produce artrosis, o tiene lupus. Hay otras causas. La obesidad es una causa de artrosis, mas no es la única, son múltiples. Yo quiero decir que entre más peso tenemos nosotros, nuestras articulaciones van a sufrir, porque la rodilla necesita mucha más estabilidad para poder mover un cuerpo que debe pesar 70 y pesa 100. Entonces se va a desgastar en algún tiempo y va a llegar las dolencias en la rodilla. ¿Cómo?
La obesidad puede venir con la enfermedad o la obesidad puede producir la enfermedad. ¿Listo? O sea, porque yo puedo ser obeso y tener problemas tiroideos. Sí. Listo. Pero la mayoría de las veces la obesidad es relacionado con la ingesta y el poco ejercicio. Listo. ¿Cómo sé yo si soy obeso? Bueno, pues me tengo que pesar. Listo. O sea, necesito saber cuánto peso. Y hay una calculadora que nos dice, de acuerdo a nuestro índice de masa corporal, si estamos obesos o no. El índice de masa corporal se obtiene conociendo la talla de la persona y cuánto pesa. Listo. Eso hay calculadoras que lo hacen, pero lo podemos hacer en el consultorio. Entonces, en la tablita que estamos viendo abajo, el obeso es el que tiene el índice de masa corporal por encima de 30. Ya, de ahí para arriba hay el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, que es obesidad mórbida, y el tipo 4, que es obesidad extrema. Que de pronto incluso lo han visto en programas de televisión, que las personas ni se pueden levantar de la cama. ¿Listo? Todo eso es dañino para el cuerpo. Otra forma de saber, porque hay personas que piernas delgadas, brazos delgados, pero son barrigones. Entonces, el perímetro abdominal también nos va a decir si la persona tiene más riesgo de sufrir de un infarto o de una trombosis cerebral. Listo. Entonces, también es importante en la consulta medir el perímetro abdominal. No, yo no soy flaco, miren mis piernitas, son flaquitas. No, pero entonces también toca medir el perímetro abdominal porque eso nos dice también mucho. Listo. Ejercicio. Si hace ejercicio, sí. El ejercicio ayuda a bajar mucho. Yo lo puedo decir porque yo pesaba 86 kilos y solo con ejercicio y buena alimentación bajé a 70 kilos, 16 kilos en un año. Listo. Si yo hubiese seguido como estaba, lo más probable es que a los 35 40 años ya iba a tener diagnóstico de hipertensión arterial porque mi madre es hipertensa. Y aparte mi madre, de ser hipertensa, sufrió una trombosis cerebral. O sea, que el riesgo que yo tengo de sufrir hipertensión está ahí latente. Y si yo no me pongo las pilas con la alimentación, lo más probable es que iba a ser hipertenso a una edad temprana. ¿Listo? ¿Qué tipo de ejercicio se debe realizar para activar el corazón? Listo. O sea, el ejercicio cardiovascular es muy importante. Lo que se recomienda es hacer caminar. Es decir, sí, caminar, pero hay que hacer una caminata con un esfuerzo moderado o un esfuerzo alto. Uno sale a caminar de forma recreativa y va caminando lentamente, pero eso no significa que esté haciendo algo para tratar de proteger el corazón. Personas que si no tienen problemas articulares, si no tienen dolencias, problemas musculares, pueden ir al gimnasio y trabajar en una banda sin fin y caminar a una velocidad de 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, lo que toleren para que aguanten. Es muy importante que la persona que sea diabética, hipertensa o tenga antecedentes de infartos cardíacos en la consulta se le pueda generar un plan de ejercicios dirigidos por la patología que tenga la persona. Listo, pero una persona que no tenga enfermedades, o sea, no sea diabético, no sea hipertenso, no tenga problemas articulares, puede hacer cualquier ejercicio que le va a proteger el corazón. Trotar, o trabajar en una banda sin fin, nadar. Listo. Si la persona no suda, no hizo nada. Si la persona no siente que el corazón le está latiendo rápido, no hizo nada. Listo. O sea, caminé una hora, pero caminó nada. En una hora caminó nada de distancia y está relajado y no tiene taquicardia, no hizo. La idea es que el corazón se esfuerce. Listo. Entonces, si soy obeso, me preguntarán, ¿cuánto debo perder de peso? ¿En cuánto tiempo? Es decir, no, tengo que perder 20 kilos, me dijo el médico, y estoy desesperado porque no sé cómo perder 20 kilos. Cuando uno va a la consulta y le encuentra que tiene sobrepeso o está obeso, el objetivo no es obsesionarse con la velocidad con la que yo bajo el peso. El objetivo es sí ponerme la meta de bajar peso, por lo menos el 5% del peso con el que fui a la consulta. O sea, si pesé 100 kilos, ¿cuánto es el 5% de 100? 5 kilos, tengo que bajar 5 kilos inicialmente. El darme cuenta que puedo bajar 5 kilos me va a estimular a seguir bajando de peso. Listo.
Esto es un tema de constancia, no es un tema de que en 6 meses tengo que tener 80 kilos, que en 4 meses tengo que tener 70 kilos. Es un tema de constancia. También pasa, ¿no? Eso pasa, claro. Pero el trabajo de él es insistirle en que usted tenga que bajar de peso. Doctor, yo tengo una fórmula que me aprendí hace mucho tiempo, no sé si será exactamente cierta. Dígame. Estatura al cuadrada por 25 debe ser mi peso ideal. Sí, eso da más o menos el peso ideal, sí. Estatura al cuadrada por 25. Sí, Correcto. al cuadrado por 25, sí, eso da más o menos el peso. Listo, todo lo vamos a hacer es con el índice de masa corporal y el peso ideal con el índice de masa corporal más o menos va a estar entre 24, 23, 24, 25, listo. Entonces, la parte genética, como ya habían preguntado, juega un papel importante en tener un riesgo de sufrir un infarto o una trombosis cerebral. Entonces, si mis padres son hipertensos, sufrieron un SB y el otro sufrió un infarto, pues yo soy un candidato a hacer infartos o a hacer una trombosis cerebral. Entonces, yo tengo que, desde muy temprana edad, darme cuenta. No quiero que me pase lo que le pasó a mi mamá, no quiero que me pase lo que le pasó a mi papá. Voy a ser juicioso con la alimentación y con las comidas. Listo. Entonces, la genética también es importante. Entonces, conocer los antecedentes de nuestros familiares y decirlo en la consulta también es importante. En la consulta de riesgo cardiovascular, una consulta en la cual debemos tomar el tiempo para hablar de todo lo que necesitemos con el médico. Y nosotros como médicos debemos tomarnos el tiempo para poder preguntar todo lo que necesitamos de nuestro paciente. Listo. La única forma como podemos impactar en esto es que se trabaje en equipo. O sea, yo no voy a impactar si usted llama a mi consultorio y lo único que estoy es tratando de terminar rápido la consulta para hacerle la fórmula para que se vaya. No, no es el objetivo. Exacto, ahí tenemos un problema con el sistema de salud y la EPS. Pero el programa del ministerio para consulta de riesgo cardiovascular es primera consulta 40 minutos y las consultas de control deben de ser de 30 minutos. O sea, cuando yo la voy a ver por primera vez, mi consulta debería durar 40 minutos mínimo, yo no puedo demorar más. Ahora, yo también he trabajado en consultas con la EPS y he hecho riesgo cardiovascular con EPS. Ahí me pone 20 o media hora, pero si me demoro 40 minutos, tengo que hacerlo. Si me tengo que ir 1 hora después de lo que tenía estipulado, pues me toca hacerlo. Porque también es mi función poder educarlos, que ustedes se vayan con el conocimiento. Si ustedes no aprenden, yo no voy a impactar en sus vidas. O sea, yo no voy a impactar con el medicamento. El medicamento no es la única solución. O sea, la fórmula médica no es la única solución. Listo. La solución en esto es que yo les enseñe cómo van a hacer las cosas. No hacer una fórmula con losartana, lodipino, metformina, glibenclamida, insulina, 20.000 medicamentos en la fórmula, si lo que quiero al contrario, educarlos para que a medida que lleguen a la consulta les quite un medicamento. O sea, estoy contra el medicamento para la presión, pero yo les estoy enseñando cómo van a comer, van a hacer ejercicio, y a los 6 meses le quité 1. Al año le quité 2 y están con un solo medicamento para la presión. Eso significa que estamos ganando. ¿Listo? Y en los controles de hipertensión, si el médico se le dedica a unos 25 minutos. Sí, es que el programa del Ministerio de Protección o de Salud indica eso, media hora la consulta de riesgo cardiovascular, o sea, el control de hipertensión, el control de diabetes, la consulta mínima tiene que ser de media hora. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora ya soy hipertenso, soy diabético, fumo, tengo obesidad, ¿qué hago? Entonces, tiene que uno estar afiliado a una funeraria, obviamente, para que no lo cojan a uno desprevenido, pero si queremos vivir muchos más años, entonces esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, los 2 puntos que hemos mencionado durante este tiempo es lo que más impacta en lo que debemos hacer. Listo, no solo son los medicamentos, vuelvo y lo repito. Entonces, primero, la nutrición. Entonces, aprendamos a comer sano. Esto aplica para todos, para todos. O
sea, es para todos, el que no sufre de enfermedades, el que tiene 25 años, el que tiene 20, 15 años, los papás que tienen un niño de 10, 12 años, vamos a comer así de ahora en adelante, listo, todos en la casa. ¿Por qué? Porque es difícil para una sola persona comer así y que el otro siga comiendo como viene comiendo hasta ahora. Ven el plato rebosado de comida, de arroz, de guisos, de salsas, y el plato mío ensalada y pescado. Entonces, aplica para todos para que pueda ser efectivo, listo. Además que comer así es saludable y rico, porque no es aburrido. Hay múltiples formas de hacer ensalada, muchísimas formas de hacer ensalada y que sean ricas. No solo es la lechuga con el tomate ahí cortado, listo. Y si se ponen a buscar en internet fórmulas de ensaladas, van a encontrar y se van a divertir haciendo ensaladas. Listo. Entonces, la última recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, que salieron en marzo de este año, recomiendan que la nutrición debe ser una dieta parecida a lo que llaman dieta mediterránea. Listo. ¿Qué es más o menos lo que vemos ahí? Verduras y proteína a base de carnes blancas, principalmente pescado y pollo. Entonces ahí vemos la pirámide de los alimentos. Entonces todos los días, vegetales, frutas, granos integrales, aceite de oliva, granos, nueces, legumbres, semillas y hierbas. Listo. Ahí no dice arroz todos los días. Y nosotros comemos arroz todos los días al almuerzo y a la cena. Y si quedó el arroz de la cena, lo comemos al desayuno calentado. Entonces, a ver, hay días que se convierte 3 comidas de arroz. Listo. Entonces, en la base todos los días, estar activo, disfruta de las comidas con otras personas. Cocina a los familiares, coman juntos, disfruten la hora del almuerzo, disfruten la hora de la cena, disfruten el desayuno si solo se ven al desayuno. Todos los momentos con nuestra familia es importante y eso ayuda a que nuestro estado de ánimo esté mejor. Y la felicidad también es importante para que podamos estar más sanos, porque la liberación de endorfinas hace que la circulación sea más rápida. ¿Listo? 2 veces por semana pescados y mariscos. A veces los mariscos son muy costosos, no nos va a dar para 2 veces por semana, pero sí una vez al mes. Pero pescado un día a la semana sí creo que lo podemos hacer. Las carnes rojas van a ser pequeñas porciones y ya no todos los días como hacíamos antes, un día a la semana, por ejemplo. Hacemos la carne bien bagrita en la plancha, en el sartén, asadito, con poquita sal y muy poquito aceite que sea de oliva. Semanalmente, pollo, huevos, queso y yogur. Y ya menos frecuente, las carnes y los dulces. Listo. Me gustan los postres. Si yo no lo voy a decir, no coman postres. Pero la idea es que no voy a comer postres todos los días con el almuerzo. Tiene que ser ya mucho más infrecuente. Listo. Nosotros nos acostumbramos a que todas las comidas deben venir con un jugo. ¿Listo? ¿Cómo? Lo dejamos para cuando nos inviten a la fiesta. ¿El qué? El postre, cuando vayamos a una fiesta, uno pequeñito. ¿Cómo? Listo, entonces nos acostumbramos a que siempre tenemos que consumir el almuerzo, la cena, el desayuno con un jugo. Como experiencia propia les digo que el jugo no es lo más sano porque la fruta en jugo no es nutritiva. O sea, es más nutritiva la fruta en frutas, a la pulpa que consumimos. Listo. Entonces, si pueden pasar con agua, mejor. ¿Cómo? Es casi lo mismo. Es mejor consumir la fruta. Usted la pique, la echa en la ensalada y se la come. La manzana verde, por ejemplo, la pica y le echan la ensalada y se la come. Si no es diabético, la fresa la puede picar y se la come en la ensalada y está bien. La fruta sin colar sí queda bien, no, completa. O sea, queda el bagazo ahí y sirve como fuente de fibra. Listo. Se cuela y entonces Queda ahí la fibra. Pero entiendo que la fruta se debe comer antes de las comidas, porque es lo más recomendable para que... Sí, se puede comer antes de las comidas, pero no tiene ningún problema que usted que la coma con la ensalada, por ejemplo, no tiene problema. Con la comida no tiene problema. Listo. y si se consume fruta de noche Puede consumir fruta de noche, sí. Listo. La idea es que también sean porcionadas y que a uno, si hace actividad, le va a dar hambre más rápido. Entonces, uno desayuna a las 6, 7 de la mañana algunos
le toca esperar hasta la 1 para volver a comer, tiene que tener ahí las meriendas que pueden ser frutas para que la puedan consumir. Listo. O algunas coladitas con azúcar, con edulcorante rico en fructosa y no con azúcar artificial, esas azúcar refinadas. Ejercicio, sí, hay que hacer ejercicio, listo. Pero no es matarse como el gráfico de abajo, que se va a matar y en 5 minutos cree que hizo todo, no. Es hacer un ejercicio constante, donde estemos sudando, aumentando la frecuencia cardíaca, pero que no nos vayamos a quedar infartados ahí tratando de hacer lo que podemos hacer en media hora, en 5 minutos, listo. Entonces, ejercicio es el segundo punto muy importante. Entonces ahí el simbolito nos va a enseñar a decir que debemos bajar de peso. Entonces, tratar de acercarnos a nuestro peso ideal, pero sin ser obsesivos con el tiempo, sino ir implementando la alimentación e ir bajando de pesos. Listo. Le pregunto, doctor, ¿y las carnes rojas, por ejemplo, que el jamón sin grasa, las salchichas de pavo, eso se debe comer? Lo que pasa es que son carnes procesadas y las carnes procesadas no se deberían consumir. Así diga que es bajo en nitritos o bajo en conservantes, lo ideal es no consumir carnes procesadas. O sea, es lo más recomendado, sobre todo ya cuando uno tiene alguna enfermedad adicional como la hipertensión o la diabetes. O sea, es mejor consumir la carne magra, preparadita y tratar de evitar consumir las salchichas o el jamón, porque siempre tienen un nivel de sodio que puede alterar las cifras tensionales si ya uno es hipertenso. Listo. ¿El qué? Lo que pasa es que esas carnes procesadas son muy ricos en una sustancia que se llama nitratos, que son inductor de cambios celulares. Entonces, sí. Listo. Entonces, por eso se recomienda consumir menos carnes rojas y menos carnes procesadas. O tratar de no consumir carnes procesadas si es posible. Ir a hacerse los exámenes de laboratorio, sí. También es una pieza importante, ¿no? Que me mandaron los exámenes y fui al control, ¿no? Se me olvidó o no me los hice, me dio pereza recoger la muestra de orina. Todo eso es importante. El muñequito que está en el medio lleva un tarro grande de orina porque el paciente diabético a veces toca mandarle a hacer un examen en orina de 24 horas, listo. Entonces uno tiene que ser muy juicioso con eso. Entonces los exámenes son importantes porque nos va a decir cómo vamos, listo. Dejar de fumar es importantísimo. Entonces, si la persona fuma, tiene que ir con el médico, consulta especializada, psicología, psiquiatría para dejar de fumar. Dejar de fumar impacta mucho en nuestra calidad de vida. Entonces, si necesitamos parches de nicotina, parches de bupropión, lo vamos a usar para que usted deje de fumar. Pero el primer paso es decir, no voy a fumar. Listo. Entonces, tenemos que huir del cigarrillo. Bajar el colesterol, que lo vamos a bajar con la alimentación. Entonces, frutas, verduras. Aquí tenemos imágenes de aguacate como un alimento que ayuda a controlar los niveles de colesterol, el uso de aceite de oliva, el tomate, usar el pescado en la alimentación. Todo eso va a ser importante para bajar el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL. O sea, bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno. ¿El atún es recomendable? Yo recomendaría el atún, pero el atún que viene en filete, el pescado, no en lata. Porque el atún que viene en lata es un atún, la mayoría de ellos vienen con químicos que procesan el atún y hacen que se conserve en la lata por mucho tiempo. Entonces, si ustedes lo han probado, se darán cuenta que el atún que viene en lata muchas veces se siente salado, y es porque viene con un nivel de sodio un poquito alto. Entonces, el atún es un buen alimento, pero siempre y cuando sea el que sacan del mar y viene fileteado. Controlar la presión arterial. Entonces, una buena alimentación, ejercicio nos va a ayudar a controlar la presión arterial. Listo, eso va a ser un agregado al tratamiento con medicamentos que algunas personas van a necesitar. Ser juicioso con los medicamentos, tomárselo todos los días. Si uno es hipertenso, tiene que tomarse los medicamentos hasta que el médico le diga, ya usted no lo necesita. Listo, no es que me siento bien, ya no los voy a tomar más, no. Si yo dejo de tomar los medicamentos para la presión, puedo hacer rebote también si soy hipertenso. Entonces, solo los dejo de tomar si el médico en la consulta me dice, no, ya no lo necesita, tiene buenas las presiones,
no los tome este mes y viene el otro mes a ver cómo le va y le tomamos la presión y se la toma en la casa y me dice, listo. Es muy importante que, si existe la posibilidad, hacernos del tensiómetro en la casa para podernos tomar la presión arterial, un tensiómetro digital, listo. Por eso les digo, nosotros, uno como paciente no puede tomar la decisión de dejar de tomar la pastilla de la presión, listo. Hay personas que son hipertensas y que llega el momento de que se controlamos bien la presión, de que están bien con el ejercicio del alimento y que no necesitan las pastillas de la presión. No significa que no sean hipertensos y no significa que no tengan que volver al control. Listo. Doctor, que dicen que consumir tanto medicamento acaba con los riñones. Hay medicamentos que pueden alterar la función del riñón. O sea, no es tanto la cantidad, sino el tipo de medicamento que estemos tomando. Listo. Si quiere, o sea, si estamos hablando de medicamentos para la hipertensión arterial, o sea, si el paciente es hipertenso, la mayoría de los medicamentos antihipertensivos están ahí para proteger el riñón. Pero si uno tiene algún grado de lesión renal, hay medicamentos que pueden afectarlo más, como el losartán, por ejemplo. Si uno tiene algún grado ya de lesión renal, no significa que no tenga que tomarlo. Todo va a depender de los exámenes y qué tanto grado de lesión renal hay. Ahora, ¿qué otro medicamento fuera de la hipertensión me puede dañar los riñones? Si abuso del ibuprofeno, puedo dañar mis riñones. Si abuso la atorvastatina, generalmente no produce enfermedad renal en las dosis adecuadas. El tema es si yo tomo mucho más de las dosis que debería tomar, si me puedo dañar el riñón y puedo dañar el hígado también. ¿Listo? El losartán puede alterar la función renal, sí. Por eso, protege el riñón, pero si una persona ya tiene un nivel de lesión renal instaurado, ya toca tener cuidado con el medicamento porque el losartán aumenta el potasio en la sangre. Y el paciente con problemas renales no metaboliza el potasio y hace rebote con el potasio, entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces, por eso les dije, si ya tiene algún grado de enfermedad renal instaurada, hay que tener cuidado con él. ¿Listo? Porque al principio les dije, la mayoría de los antihipertensivos están indicados para proteger el riñón, cuando el riñón está sano, que el objetivo es ese. Cuando yo soy hipertenso, mi objetivo es que no me dé enfermedad renal, que no me infarte y no me dé trombosis cerebral. Entonces los medicamentos van indicados para eso. Ya fuera de los medicamentos y para la presión arterial, yo tengo que tener mucho cuidado con el ibuprofeno, con el naproxeno, con el diclofenaco, no abusar de ellos porque pueden dañar el riñón. Hay antibióticos que dañan el riñón. Entonces, aciclovir puede dañar el riñón si yo no tengo cuidado con él. La gentamicina, la amicacina puede dañar el riñón. El trimetoprim puede dañar el riñón. Entonces, pues generalmente no produce lesión renal, pero si se consume en dosis altas del usual puede producir problemas hepáticos. ¿Listo? Del hígado. Entonces, como enseñanza, primero no debemos automedicarnos, principalmente con los antibióticos. No usemos antibióticos si el médico no nos ha mandado los antibióticos. Tratemos de no automedicarnos con el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, sino que nos lo mande el médico. Listo. Entonces, generalmente es eso. Cuando ya uno tiene una enfermedad adicional, es mejor consultar si tengo alguna dolencia adicional, si tengo gripa, si tengo una infección urinaria, si tengo un dolor muscular, es mejor consultar para que le formulen. Listo. Bien. Entonces, la aspirina. Generalmente, y vamos a escuchar en la calle que la aspirina no hace daño, que tomar una aspirineta todos los días es para proteger el corazón. ¿Sí lo han escuchado? Listo. Que evita el infarto, exacto. Entonces, pues les digo que no es tan así. Listo, o sea, la indicación de tomar aspirina, no es que la propaganda salió y dijeron que la cardioaspirina es para proteger el infarto, me voy a comprar una cajita y todos los días me voy a tomar uno. No, listo. Tiene unas indicaciones. El ASA es lo mismo, ASA es ácido acetil salicílico, que viene siendo el componente químico de lo que el laboratorio vende como aspirina. Por eso, si está indicada por el médico, sí. El tema es que no porque yo lo vi en el comercial ya tengo que tomar la aspirina. La aspirina es un medicamento que puede proteger
por infartos, pero también tiene sus riesgos. Puede producir problemas hepáticos o aumentar el sangrado. Entonces, si yo sufro de gastritis o tengo una úlcera gástrica, el tomar aspirina me puede aumentar el riesgo de sangrar por la úlcera en el estómago. ¿Listo? Porque el objetivo del medicamento es evitar de que se formen trombos en la circulación. Entonces, al hacer eso, lo que me predispone a mí es a sufrir más de hemorragias. ¿Listo? Entonces, hay indicaciones muy precisas para eso. Ya no, antes, no, usted tiene hipertensión, tome aspirina una vez, no necesariamente. O sea, no solo porque sufra hipertensión ya tiene que tomar aspirina. ¿Listo? No ¿Ah? Hay que reevaluar bien esa indicación, porque la indicación de la aspirina está para personas entre 40 y 70 años que tengan, sacándole el riesgo cardiovascular, que tengan un riesgo alto de sufrir un evento cerebrovascular y que tenga un riesgo bajo de sangrar con la aspirina. Entonces, uno para poder formular la aspirina tiene que tengo que evaluar mi paciente, qué riesgo tiene mi paciente de sufrir un evento cerebrovascular o un infarto y qué riesgo tiene de sangrar. Ya con eso yo defino si toma o no la aspirina. Y van en esas personas que están entre 40 y 70 años. Si la persona tiene más de 70 años, no toma aspirina a menos que ya tenga un infarto establecido o tenga una trombosis cerebral ya establecida. Ya sí se necesita tomar. ¿Listo? Preguntas, dudas. La persona que toma aspirina tiene un riesgo de que si tiene un accidente se puede sangrar, por lo que la aspirina se considera un vasodilatador. La aspirina no es un vasodilatador. La aspirina lo que hace es evitar que se formen trombos en la sangre. ¿Cómo hace eso? Hace que las plaquetas, que son unas células en la sangre, no se peguen. ¿Listo? Y no se forman los trombos. Entonces la sangre se hace como más aguadita. ¿Listo? No es un vasodilatador. Se hace más líquida. No es un anticoagulante como tal, porque el anticoagulante es mucho más fuerte que la aspirina, pero sí el objetivo es más o menos similar. ¿Listo? Pero si se puede sangrar uno, pues Sí, la persona puede sangrar si toma la aspirina. yo voy a tomar la aspirina. Entonces tengo una sobrina que es médica y me dice, deje la aspirina ¿Y por qué está tomando la aspirina? para evitar un infarto. ¿Cuántos años tiene usted? 57. Y es hipertensa, diabética. Si uno le saca el cálculo del riesgo cardiovascular, seguramente le puede salir leve o moderado, no necesitaría tomar la aspirina. Y está en riesgo de que le pueda dar una úlcera gástrica o sangrar, porque la aspirina es una pastillita que es un ácido. Su nombre viene ácido acetilsalicílico. O sea, al ingerirlo muy frecuentemente puedo predisponer a mi estómago a sufrir de úlcera gástrica. Entonces me va a dar gastritis, la gastritis va a evolucionar a una úlcera gástrica y en cualquier momento puedo sangrar la úlcera y voy a ir a urgencia vomitando sangre o vomitando negro oscuro como el asiento del café o haciendo popó negro oscuro. Entonces tengo una úlcera gástrica sangrando que me puede matar. Entonces la aspirina no es un medicamento que no pasa nada con ella, no. Es un medicamento y como todos los medicamentos tienen efectos secundarios y solo deben ser formulados por el médico, no puedo tomarlos porque sí. Sí, espéreme que acaban de preguntar. No puede tomar líquidos que sean ácidos por la gastritis. Entonces yo tomo aromáticas y hepáticas. Cuando uno tiene el diagnóstico de gastritis, tiene que controlar la ingesta de ácidos, porque al disminuir la acidez del estómago, más va a inflamar la mucosa del estómago y el ácido va a comerse más la mucosa del estómago, entonces va a dañar más células hasta que provoca la úlcera. Entonces sí, cuando tenemos una gastritis tenemos que consumir poco ácido, las comidas con bajos condimentos, porque los condimentos aumentan más la producción de ácido en el estómago, tratar de no consumir tarde en la noche, no consumir bebidas gaseosas o bebidas oscuras, porque eso aumenta más la producción de ácido en el estómago. Listo. Pero miren que en los ejemplos de alimentación que colocamos, no están las gaseosas, no está el café, no está el chocolate, o sea que no estamos haciendo tampoco algo que esté por fuera de lo que debemos comer. Listo. Es verdad que el uso moderado del café ayuda a evitar ayuda al corazón, perdón, el uso moderado del café. O sea, como los estudios que se hacen al respecto no hablan de que la cafeína sea cardioprotectora como tal, pero tampoco que consumir la cafeína en exceso sí pudiera predisponer a hacer vasoconstricciones y
y generar problemas cardíacos o embolismos cerebrales. Entonces sí se podría consumir la cafeína de forma leve o moderada, pero que te vaya a proteger de un infarto, no. La victosa puede causar algún daño cardiovascular. La victosa. La Victoza, ¿para qué se lo mandaron? Para la ansiedad. Generalmente los medicamentos ansiolíticos, Y también para la diabetes. sí, generalmente los medicamentos que trabajan como control de ansiedad y para disminuir los niveles de azúcar no producen alteraciones en la placa que vimos en el ejemplo de la placa de colesterol en el vaso. O sea, no va a predisponer a infarto, pero sí hay algunos medicamentos que controlan la ansiedad que pueden producir arritmias o bloqueos cardíacos. No de forma frecuente, sino de forma inusual, pero están ahí en los efectos secundarios. ¿Listo? Pero que le predisponga a un infarto, no. ¿Preguntas? Lo mejor sería no tener que consumir ningún medicamento. Lo mejor sería. O sea, el mundo ideal es no tener que llegar al medicamento, pero si me toca llegar allá, tengo que ser juicioso con él. ¿Listo? O sea, no es que... Sirve para una cosa, pero puede afectar para otra. Sí, exacto. O sea, el mundo ideal es tratar de controlarse uno sin el medicamento, pero a ver la necesidad de que necesite el medicamento y cuando llegue esa necesidad tengo que ser juicioso tomándolo como el médico me está diciendo que lo tome. O sea, no como a mí se me ocurrió, sino como me lo están diciendo. Listo, uno tiene que ser muy juicioso con el medicamento. Si me tocó ponerme insulina, pues tengo que ponerle la insulina a la hora que me dijeron. Y porque muchas veces las enfermedades son silenciosas, ¿cierto? La mayoría de estas enfermedades no producen síntomas hasta que ya se presentó el cuadro clínico grave en urgencias. O sea, muchas veces el diabético se diagnostica en urgencias y no en la consulta. El omeprazol está indicado para la gastritis, es un buen medicamento. O sea, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos están indicados para la gastritis y ayuda a controlar los síntomas. Lo que es que hay que tomar la dosis indicada, porque a veces las personas dicen, no, me ayudó una, mejor me tomo dos, pero le mandaron una. O mejor me tomo tres, pero le mandaron una. Entonces ya el aumentar las dosis sí pueden afectar el cuerpo. ¿Y no tener ninguna droga para la gastritis es bueno o es malo? ¿Cómo? No tener ninguna droga para la gastritis. Si uno está comiendo bien y los síntomas están controlados, no necesita tomar medicamentos. Para una persona que ha sufrido un infarto, ¿cuánto es la cantidad permitida de sodio al día? Cantidad permitida de sodio al día. Eso generalmente se organiza en la consulta y generalmente lo hacen con la nutricionista, pero el paciente que ha sufrido un infarto, la idea es que consuma normal de sodio si no es hipertenso. Si es hipertenso, tiene que consumir bajo en sodio. Va a ser muy difícil que usted calcule cuánto sodio va a consumir en el día, porque tiene que tomar cada uno de los alimentos que consuma al día y tratar de mirar si tiene sodio o no y cuánto tiene de sodio, la porción que voy a consumir. Va a ser muy difícil poder hacer ese cálculo día por día, si no es pues en una consulta con una nutricionista en eso. Pero la idea es que el paciente que ha tenido un infarto cardíaco debe consumir normal de sal o bajo de sal.